nombre completo es Faustino Benjamín Rivera López. Soy licenciado en informática con especialidad en redes. Estudié en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, anteriormente Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. De ahí, pues, una formación. De ahí tengo una formación esencial es informática. Tengo el gusto por la educación y a partir de un año después de salir de la carrera, pues me dediqué a empezar a dar clases. Soy maestro en administración de negocios por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Soy maestro en ciencias de la computación y telecomunicaciones por el Instituto de Estudios Universitarios de Estudios Universitarios. Soy maestro en pedagogía por el CLAP aquí en Oaxaca. Soy maestro en ciencias de desarrollo regional y tecnológico por el Tecnológico de Oaxaca. Con esa maestría es un grado PNPC de CONACYT, con beca. Y actualmente soy doctorante en Ciencias de Desarrollo Regional y Tecnológico, igual por el Tecnológico de Oaxaca. Pues principalmente los ámbitos que he elaborado son aspectos de dos áreas, ¿no? Tanto en la parte educativa como en la parte tecnológica. Principalmente he funcionado, estuve trabajando en computación, en una escuela que se llama Computación del Golfo, Oaxaca, como docente. Mi principal trabajo era impartir clases de informática, diseño, de manera presencial a grupos heterogéneos de edad, sobre todo pues grupos que son de variable edad, desde niños, adultos, jóvenes al mismo tiempo. Ahí estuve trabajando también en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, del 2011 al 2015. Me desempeñé como coordinador académico de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de Contaduría Pública y Administración y de Ciencias Políticas. También fui jefe del área de sistemas y diseñador gráfico y web, ¿no? A partir de ahí, pues, me dediqué a seguir dando clases en diferentes áreas, como consultor también académico y con consultorías directas, a través, sobre todo en línea, ¿no? Y también como ingeniero en jefe de 2 empresas de telecomunicaciones, y actualmente, pues, soy el doctorante, ¿no? Que es un doctorado de tiempo completo, por eso es que es principalmente mi dedicación. Actualmente soy investigador, mis tesis sobre todo las tesis de pedagogía, de la maestría en pedagogía, pues tuvieron un enfoque de enseñanza en grupos heterogéneos, principalmente. Nos enfrentamos día a día, y sobre todo con esta pandemia, a un problema esencial que la tecnología nos está llevando a cabo, y que es que a los maestros cada vez nos es más difícil poder emocionar a los alumnos cuando están aprendiendo. ¿Por qué? Porque los maestros como el maestro clásico, como se venía manejando durante mucho tiempo, ha cambiado su perfil y realmente estamos pasando de convertirnos en un maestro, que si se encajonamos en ese perfil, pues tendremos que pasar más bien a ser asesores educativos. Actualmente, pues, Google nos dota de muchas plataformas para poder, Google Workspace, sobre todo las herramientas de evaluación de contenidos, plataformas como Moodle que han ido evolucionando, y sobre todo a lo mejor la generación del aprovechamiento de todas estas herramientas que están en línea, ¿no? Te puedo decir desde redes sociales como Twitter, como Facebook como herramienta de enseñanza, TikTok como herramienta de enseñanza, ¿no? Los Reels de Facebook como herramienta de enseñanza, Instagram como herramienta de enseñanza. ¿Por qué? Porque estas plataformas tienen a un nivel tan inteligente sus algoritmos que los mismos alumnos, cuando empiezan a buscar información que les gusta, les empieza a salir. Entonces, son estas herramientas que ahora los maestros tienen que utilizar, y actualmente se está viendo cómo estos espacios están siendo invadidos también por los mismos maestros para poder enseñar, y en un momento dado hasta para los mismos alumnos que están en la actualidad frente a clase en un lugar presencial, están aprovechando esas herramientas, ¿no? Casos como maestros de matemáticas que enseñan en 1 minuto cómo resolver ecuaciones cuadráticas, cómo resolver cuestiones matemáticas, de programación, etc. Entonces, en este caso, la mayoría de esta generación que estamos viendo actualmente, que está creciendo con esto, están adaptándose a esas nuevas herramientas. Y aquí viene algo muy importante, el utilizar herramientas que los emocionen, que los hagan que disfruten el aprendizaje y que sea autodirigido, porque realmente es un proceso en el cual cada uno de ellos tiene que dirigir su aprendizaje, ¿no? Hay un cambio esquemático. Es muy cierto, y creo que
es algo natural que los esquemas, los planes de estudio actualmente no responden a los pues, necesidades del ambiente. Por lo tanto, los planes de estudio como tal son tres aspectos que tienen que modificarse. Los planes de estudios cuadrados que existían, los esquemas de los asesores, ahora los maestros como asesores, y los esquemas del sistema de aprendizaje. Es difícil expresar o tal vez determinar una plataforma adecuada, ya que tiene que ser un conjunto de habilidades tecnológicas que se tienen que desarrollar en el alumno para poder generar plataformas en modalidades presenciales o híbridas. Tanto en la forma presencial como en la forma híbrida o en la forma completamente en línea, conllevan tres aspectos esenciales, que son la clase como tal, que ya deja de ser una clase, que toma más una asesoría y se convierte como en un guía el maestro. Entonces ahí entran esas plataformas de conocimiento como lo que es YouTube, como lo que son plataformas de video, de enseñanzas, de apoyo de aprendizaje, plataformas actuales que ya existen como lo que es Coursera, lo que es en este caso Udemy, donde vienen las herramientas necesarias para que el alumno pueda aprender. Entonces, ¿qué se necesita? Esencialmente se necesita empezar a generar contenidos por los propios profesores disponibles para los alumnos, para que el mismo alumno tenga la capacidad de ir aprendiendo a su propio ritmo. Antes no se tomaba en cuenta la necesidad de una diferenciación de aprendizaje, que no significa un retraso o un proceso en el cual un alumno sea mejor que otro, sino un proceso muy diferente en la forma de aprendizaje. Y cada uno tiene un cierto ritmo, el cual tiene que llevarse a su propia manera. Por lo tanto, las propuestas actuales de plataformas híbridas y presenciales conllevan un trabajo del profesor de generación de contenido de enseñanza para que esté disponible para el alumno y sobre todo en un segundo aspecto, que también tenga la capacidad de ejercicios en los cuales él pueda poder practicar continuamente. Y esto se anuda a estas plataformas actuales que han surgido a través de la pandemia, donde se pueden hacer ejercicios en línea, se pueden poner prácticas en línea. Ahorita no te puedo decir, no, se me olvidan, son demasiadas, pero hablamos desde el esquema de la enseñanza, del proceso de enseñanza, del proceso de retroalimentación y finalmente del proceso de evaluación. Que como tal, pues la evaluación deja de estar en un proceso de qué cantidad de aprendizaje o qué cantidad de información adquiriste, sino más bien a una práctica en la cual entender qué tanto le está funcionando este conocimiento al alumno, ¿no? Que es el centro, ¿no? Y es él quien va a dirigir y va a estructurar y va a ser quien sea parte de, o sea, que va a dirigir su propio aprendizaje. Estamos en un problema social muy complejo y de hecho es una plática común frente a los maestros y justamente hace unas semanas asistí a un seminario que hablábamos de algo muy similar. La pandemia como tal, y eso es algo que pues, todas las escuelas tienen que tomarlo en cuenta, nos ha dejado un problema psicológico muy fuerte en todos los alumnos de cualquier nivel, porque enfrentó a los alumnos a un encierro de más de 2 años, a los cuales pues no estábamos acostumbrados, y sobre todo en ciertas edades hay ciertas necesidades sociales que deben de ser cumplidas y que conllevan que los alumnos tengan la capacidad de poder entablar relaciones sociales, entablar relaciones amorosas, entablar conexiones. Es algo que ya está estudiado científicamente, que la soledad conlleva a los alumnos, a las personas, no a los alumnos, a la depresión, a la drogadicción, al consumo de estupefacientes. Pero, pues todo esto también tiene una base que, pues, conlleva muchas cuestiones como valores de la familia, la estructura sociofamiliar, la formación familiar, que se vienen rompiendo a través de los años debido a pues muchas problemáticas económicas, ¿no? Los padres ahora pues tienen que trabajar todo el día para poder mantener a 1 o 2 hijos. Entonces, esta oferta educativa
tiene que enfocarse principalmente en las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Cómo? Pues respondiendo principalmente a algo que parece que tal vez no se quiere decir, pero es la realidad, que tiene que ver con qué tanto voy a ganar al finalizar esta carrera, ¿no? O sea, ¿hacia dónde me lleva? ¿Por qué? Porque ahora pues nos enfrentamos a la facilidad de obtener dinero, pues estando en el narcotráfico, estando en otras plataformas, ¿no? Y entonces una otra manera es cómo convencer a un alumno de que el seguir estudiando le va a llevar a un buen término, ¿no? Porque, sobre todo en el estado de Oaxaca, nos enfrentamos a niveles de pobreza pues altos. Muchas familias a nivel, digo, económico, apenas viendo los estudios, y tiene una respuesta muy difícil que tiene que llevar un trabajo sobre la familia, y es que el 45% de los padres de familia pues solamente tienen nivel secundario. Solamente un 15% tiene un nivel de educación universitario. Entonces, ¿cómo convences a un alumno que sus padres no tienen la secundaria de estudiar una carrera? Entonces, ¿cómo convences a un alumno de nivel de universidad que termine su carrera cuando sus padres se dedican a trabajar, ¿no? Entonces, conlleva todo, hay tres partes esenciales. La primera, un acompañamiento psicológico adecuado que se tiene que implementar en todos los niveles educativos y se ha dejado de lado porque no pareciera importante, pero ahora es mucho más esencial, sobre todo a nivel universidad, el acompañamiento psicológico, los problemas que van a enfrentar y sobre todo este acompañamiento de cada uno de ellos, no solamente psicológico, sino educativo, ¿no? Del seguimiento del por qué, las causas de sus problemáticas y las soluciones que se le pueden dar a corto plazo. ¿Fuera de qué? Fuera del dinero que tienen que pagar una colegiatura, también es el acompañamiento de cómo poder ayudarlos a progresar. Y tercero, pues esta parte de la depresión, ¿no? Que tiene que conllevar el consumo de estupefacientes, pues tiene que ser dirigida principalmente por la misma institución y por los mismos padres de familia. Entonces, las plataformas de acompañamiento actualmente muchas instituciones a nivel primaria y secundaria son muy buenas, pero ya cuando llegan a un nivel universidad o un nivel bachillerato, se vuelve cada vez más difícil hacer el control de estos procesos en los alumnos porque pues ya son personales, ¿no? Llegan a la madurez, llegan a la pubertad y a la adolescencia, disculpa, y es ahí donde se enfrentan pues a cuestiones muy similares, ¿no? Entonces tiene que haber tres, como te preguntaba, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento educativo continuo, y eso es algo que en las plataformas educativas en línea falla, el acompañamiento educativo continuo, donde un asesor trabajando con asesor de un alumno, le está dando un acompañamiento de apoyo de cómo va su proceso de aprendizaje, de cómo va avanzando, de cómo está siguiendo, y si encuentra en un momento una falla, que esa falla o que esa falta de no entregar una tarea, de no entregar un trabajo, de no asistir a una clase, de no estar avanzando, se dé el seguimiento para que el alumno se sienta acompañado. Porque el problema principal de las plataformas híbridas y virtuales es la soledad del alumno frente a una computadora fría. Cómo convencerla a que se sienta frente a una computadora a hablar? ¿Y con quién habla, no? ¿Con quién comparto? ¿Con quién haciendo? Si estamos en la distancia. Entonces, esos dos elementos son esenciales para que el alumno se pueda sentir seguro y pueda continuar, que es uno de los apoyos. Fuera de todo lo que no podemos tener el control, que es toda la cuestión social, toda la cuestión familiar, a la cual se enfrenta.